Bienvenidos a este episodio número 31 de la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara y estoy aquí para decirle que este episodio tuvo problema técnico. Y si usted escucha bien, usted va a escuchar que hay problemas con la voz de Daniel. Lo que significa esto es que hubo una mala conexión con el internet y la capacidad para poder mover la data. Y por eso es que usted va a escuchar a Daniel como que se escucha, como que va y viene. Pero hemos dejado esto para que usted entienda que aquí en la Escuela del Podcast hacemos esto en vivo y a todo color, simplemente para usted. Si no lo puede soportar, escuche nuestro próximo programa. Yo soy Félix Montelara y bienvenidos a la Escuela del Podcast. Esta es la mundialmente famosa ADN. ADN Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un episodio más de la Escuela del Podcast. Gracias por acompañarnos a donde quiera que se encuentren. Hoy pues me voy a lanzar yo al ruedo en solitario. Félix no alcanzó a llegar, pero como siempre tenemos temas para desarrollar, tenemos una interesante temática para poder hablar. Y hoy me acompaña un colega comunicador. Se los voy a presentar. Se llama Daniel Clie. Él es un venezolano radicado en Chile, si no estoy mal informado, y es periodista. También él se identifica en sus redes sociales como un analista de datos que también tiene tendencia a leer libros y lo pueden seguir en sus canales. Tiene un Instagram donde se dedica a hacer reseñas y anda por ahí en otros medios también donde lo pueden conseguir con sus escritos. Para no hacer de esto un monólogo, me gustaría que Daniel te presentaras y nos dijeras quién eres. Primero, gracias por la invitación. Es un poco extraño estar del lado del micrófono porque generalmente uno está como acostumbrado siempre a preguntar o a traer al invitado. Por ejemplo, hablo de mi experiencia entrevistando. Pero me llama mucho la atención y agradezco la oportunidad para estar en este espacio. Y bueno, ya has dicho gran parte de mi bio, que prácticamente soy venezolano, estoy radicado en Chile, soy periodista y bibliotecólogo. Y nada, me dedico a prácticamente análisis. Soy analista digital, más centrado y enfocado en el ámbito del marketing. Pero bueno, un poquito, vamos a hablar un poco sobre mi experiencia direccionada a los podcasts y también un poco con respecto a la escucha digital. Ya voy un año y medio más o menos con este emprendimiento que Tres Promedio nace con esta intención de hacer un podcast que visibilice las historias que tienen cada uno de los creadores de contenido. Por lo tanto, es prácticamente una conversación muy fluida y la gente suele ponerse muy nerviosa, pero aquí en Chile hay algo que se llama piola, algo como muy relajado. Entonces, básicamente esta conversación es visibilizar estas historias que no tienen espacio en los grandes medios o que pueden haber estado en un blog o están en LinkedIn con la trayectoria, pero todo el mundo tiene algo que contar y sobre todo si generas contenido. Entonces hemos tenido esta oportunidad de entrevistar a escritores, a editoriales, a creadores de videojuegos, sobre todo también a gente de marketing. Entonces hay muchas cosas pasando y como estamos tan acostumbrados al día a día, no le prestamos atención. Entonces, en Lectores Promedio hemos tenido la oportunidad de entrevistar y de escuchar cada una de esas historias. Una de las cosas que a mí me interesa explorar siendo podcaster es este tema de los análisis de data. Precisamente por eso me interesaba hablar contigo. ¿Qué tan importante dirías que es esta parte, esta porción de la creación de contenidos? ¿Hasta dónde debemos dejar que nos dirija o hasta dónde debemos no obedecer tanto lo que nos dicen los números? Fíjate, yo creo que es sumamente importante, primero, tener muy claro por qué vas a hacer el podcast. Cuando haces el podcast tienes un objetivo y a medida que vas avanzando es que vas desarrollando microobjetivos. Entonces, si te interesa que el podcast crezca, siempre es importante estarte midiendo. Por lo tanto, vas a saber
oye, ¿de qué países me están escuchando? No sé si, por ejemplo, desde mi experiencia que monto los podcasts desde Anchor, eso los distribuye y me permite a mí entender que, oye, hay gente que los escucha en Google Podcasts, hay otra gente que los escucha en Spotify, y no ser esclavo de esas métricas. ¿A qué me refiero con esto? Siempre tener claro cuál es el objetivo que vas a utilizar o que vas a tener haciendo el programa, porque es muy importante que, a pesar de que te midas, siempre hagas el contenido por convicción o por escuchar cada uno de estos elementos, porque es muy importante siempre disfrutar lo que estás haciendo, porque mucha gente quiere hacerlo y al final termina volviéndose una obligación y no algo que haces de forma espontánea. Con respecto a los datos, allí yo creo que es importante, dependiendo del área que abordes, que por ejemplo, si tú haces un programa de marketing o por ejemplo, no sé, tutoriales, si vas a tener data a mano o estadísticas, mejor aún, porque haces que la gente tenga interés con, por ejemplo, imagínate que te lanzas un programa sobre videojuegos y hablas sobre el streaming. Si te traes un par de estadísticas y fuentes, tú puedes decir, oye, el 70%, por ejemplo, de los latinoamericanos juegan Switch y juegan Switch en la noche y suelen jugar estos títulos. Entonces ya tienes ahí una comidilla para generar una conversación. Precisamente de eso, ¿a qué datos le tienes que prestar atención? Porque últimamente en cada uno de los emprendimientos que tenemos hay posicionamiento de quién te está escuchando en el país, views, reachment, bueno, alcance que se le llama en español, o downloads, o bajadas, o el tiempo en que la gente está consumiendo tu contenido. No sé, pareciera que hay como demasiados números a los que hay que prestarle atención, pero si sos novato en esto, ¿a qué deberías comenzar prestándole atención? Principalmente tienes que ir pensando en cómo insertar el programa en diferentes espacios. Por ejemplo, si tú empiezas con un podcast, lo más importante es empezar a visibilizarlo en diferentes plataformas. Por lo tanto, créale un Twitter, créale un Instagram y poco a poco ves subiendo allí los contenidos periódicamente. Vas a ir distribuyendo tu contenido por allí y siempre buscando también gente afín para construir una comunidad. Lo más normal que le prestes atención en un principio quizás sería el alcance o también el número de escuchas. Ahora, ya cuando empiezas a desarrollar contenidos mucho más robustos o que te llevan más tiempo, puedes empezar a prestarle atención. Oye, la gente me escuchó hasta el 15 o hasta los 10 minutos y empiezas a analizar, oye, ¿qué pasó a los 10 minutos? ¿Qué? Porque la gente se despegó o quizás fue muy largo. Entonces, ir midiendo y probando. Esto, a mí, desde mi óptica, al igual que parte de las redes sociales y lo digital, es un ensayo y error. Pero siempre es importante tener todo muy medido y tener todo para contrastar. No sé si has escuchado, por ejemplo, que cuando la gente hace un live, por ejemplo en Instagram o en TikTok, recomiendan que solamente dure 30 o 40 minutos, porque si no la atención se dispersa y la gente se va. Es ir probando y también ir averiguando qué le funciona a los demás, no copiando, sino también teniendo como elementos de referencia, porque nada es totalmente original y tú vas a tomar un elemento que a otra persona le funcione y lo transformas a tu estilo. Atrás de cámaras hablábamos de un término, no estoy muy seguro si lo voy a pronunciar bien. Hablabas acerca de la escucha de la audiencia. ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres con eso? Vamos a ir a separar un poquito. Esto se llama escucha digital o social listening. Y ya eso más separado del podcast, básicamente una tarea que se ejecuta para tú poder traquear o entender todas las conversaciones que hay de una marca o de un fenómeno en todo internet o en los canales públicos. Entonces, por ejemplo, toda esta escucha la puedes ejecutar a través de distintos programas, generalmente de pago, por ejemplo, Brandwatch, entre otros. Y eso, ¿a ti qué te permite? Imagínate que, no sé, tengo Walmart, valga la cuña comercial. Tengo Walmart y quisiera entender qué están hablando de Walmart. Entonces, cuando ejecuto una escucha social, eso a mí me permite, para el mes de enero, traerme todas las conversaciones de Twitter, Facebook y otros canales y poder categorizarlas. Cuando yo las categorizo, voy a poder entender que, por ejemplo, el 5% de las personas, de mis usuarios, se quejaron de los guardias. ¿Por qué se quejaron de los guardias? Bueno, dicen que los guardias tienen malos hábitos. Ya tengo un insight allí. ¿Qué puedo hacer para yo atenderlo? Entonces, tú empiezas a entender de primera mano qué opina la gente.
Eso se le llama escucha digital. Básicamente es un trabajo donde tú cotejas datos, te metes a las conversaciones públicas, todo lo que sea público, y lo analizas y le das un contexto. Esto para poder no solamente entender cuáles son las percepciones y los dolores hacia una marca o un fenómeno, sino también para construir un camino mucho más sólido de la experiencia del cliente. Por ejemplo, imagínate que soy una empresa de luz y si tengo cortes los lunes y los martes a las 6 de la tarde, pero no he podido mapearlo, gracias al listening yo empiezo a ver, oye, en ese horario pasa algo. Como pasa algo, tengo que mapearlo. Cuando empiece a mapearlo, voy a plantear una solución y lo voy a poder levantar al área pertinente. ¿Vos tenés algún tipo de herramienta que pudieras recomendarle a las personas que a lo mejor ya llevan algo de tiempo haciendo la producción de un podcast, ya sea en audio o en video, que pudiera ayudarle a tener esa audición, esa escucha social a la mano, que no fuera tan complicada y que te permita poder hacer ese tipo de análisis para poder elevar el nivel de lo que ya estás haciendo? Sí, allí quiero hacer como una gran diferencia. Por ejemplo, generalmente la escucha digital suele ser contratada por clientes o por grupos más grandes, porque la escucha digital suele ser un servicio más costoso. Entonces, por ejemplo, en el caso de un podcast de una persona particular, más allá de hacer una escucha, yo que le sugeriría, oye, si tú quieres empezar a explorar un fenómeno, búscate cifras relevantes que estén en la red confirmadas por alguna fuente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de la televisión, me puedo buscar alguna cifra confirmada de estatista o, por ejemplo, de algún estudio reciente. Entonces, eso hablando desde un ente o una persona para que pueda manejar la data. No quisiera mezclar la escucha con el podcast, porque creo que la escucha es más una herramienta que se utiliza para empresas o para fenómenos, que también pueden utilizarla para comunicar, pero ya pensando más en un emprendimiento, el emprendimiento, si quiere ejecutar un monitoreo o entender una conversación, ¿qué les sugeriría yo? Oye, si tenemos, por ejemplo, un podcast que habla sobre política y quiere hablar sobre el tema de la guerra, yo claramente me voy a meter en Twitter, voy a buscar el hashtag de no más guerra y digo, oye, hay 1.300, 1.000.000 de tweets, y empiezo a ver dentro de ese hashtag cuáles son los comentarios y puedo empezar a comentar en mi podcast de una forma cualitativa, porque eso es una escucha como improvisada. Esa es la diferencia. La diferencia con un software es que me va a permitir organizar y captar una gran cantidad de información, mientras que si yo ejecuto un monitoreo o una revisión de data manual, por ejemplo de redes sociales, voy a ver muestra por muestra, pero lo voy a hacer cualitativo. Excelente diferenciación. Me pregunto, desde mi ignorancia en la cercanía al análisis de datos, vos y yo sabemos que cuando vos estás escribiendo algún artículo, toda la información que buscas, ya sea en las diferentes fuentes que tenés a la mano, ¿no? Ya sean presenciales o virtuales, en realidad al final no terminas utilizando toda la información, terminas utilizando un condensado de aquello que te parece más importante, ¿no? Pero para esto te entrenas, aprendes a descartar cuál es la información que vale la pena destacar y aprendes a descartar aquella que crees que posiblemente no puede traer ningún beneficio o en el momento no te va a servir. De ahí viene esta cuestión que nosotros en periodismo llamamos la pirámide invertida, ¿no? Que comenzás contando con las cosas más importantes y vas dejando lo demás para lo último. En cuestiones de data, para una persona que no tiene el ojo entrenado, que no tiene este amor por las analíticas como vos lo tenés, ¿en qué se debería fijar la persona? ¿Qué tipo de datos debería decir estos son importantes y estos quizás no son tan importantes? Y te lo digo por una simple y sencilla razón. A medida que vamos avanzando en el juego, todo mundo va empezando a especializarse cada vez más. Y cuando hablamos de análisis de datos, no sé, a mí al menos me sucede. Me empiezo a volver loco porque hay demasiados datos a los que hay que ponerles atención. Claro, lo entiendo. Fíjate que allí quiero hacer también, no hay mucho, y por ejemplo, es muy diferente el trabajo que hago yo de analista de marketing, trabajando con escucha digital, al que hace un data science, una ciencia de datos, que es más estadístico, más trabajando con big data, básicamente con programación.
Pero sí quiero hacer esta diferencia y que me preguntes me parece interesante, porque yo pienso que la escucha está muy cercano al periodismo de datos, no está hermanado, pero sí es como un primo. Entonces, yo creo que básicamente, al igual que el periodismo de datos, tú tienes que tener muy claro el relato o el storytelling que estás armando. Entonces, yo no voy a tener, fíjate que si yo le monto un informe a un cliente, yo voy a tener todo un journey o todo un discurso diferente para ese cliente. Así, por ejemplo, yo estoy haciendo un artículo donde voy a exponer un tema, por ejemplo, político. Entonces, yo creo que básicamente, si dependiendo de cuál es tu objetivo, si es un cliente, es muy importante que tú empieces y determines qué es lo que vas a exponer. Si, por ejemplo, el volumen de datos, la sentimentalización, porque en la escucha tú puedes sentimentalizar y puedes tener comentarios positivos, negativos y neutros. Pero al final del día, ¿esto de qué te sirve? Entonces tú tienes que empezar a determinar, oye, hay mucha información dentro de toda esta data, pero transformo esto en insumo. Básicamente, o lo que yo sugeriría es, oye, transforma en insight o en datos duros. Por ejemplo, transformarlo en categorías o en puntos para fragmentar la información. Doy un ejemplo. Imagínate que vamos a estudiar Mattel. Y si tenemos Mattel, tenemos 200.000 menciones entre enero y febrero, por ejemplo. Y empezamos a ver que hay mucha gente que se queja sobre los precios y hay otras que se quejan sobre los materiales. Entonces, lo primero que yo debería hacer es, oye, voy a establecer unas categorías y dentro de mis categorías voy a poner precio, material o toxicidad, quejas. Y luego en mi árbol empiezo a ver, oye, estas categorías subieron. ¿Por qué subieron? Entonces empiezo a jugar con mis menciones. El 20% de las menciones hizo alusión a que los juguetes de Mattel tenían material tóxico. Esto es un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia. Entonces, allí empiezo a darle un insumo a mi cliente que pueden respaldar argumentos. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo un insumo o un porcentaje o una data, esto ya de a mí nada me va a servir decir, oye, me hablan 200.000 menciones al mes, pero ¿cuántas de esas menciones son gente molesta que a mí me pueden ayudar a tomar una decisión? Porque generalmente estamos muy acostumbrados a que la gente se moleste en las redes sociales, pero ¿cómo yo transformo su molestia en un insumo para mejorar? Eso es básicamente esto. Es también poder detectar que existe una oportunidad. Imagínate, no sé, Bimbo en México y Bimbo en Estados Unidos. Bimbo lanza un producto y veo que esa conversación dentro de México empiezan a preguntar, oye, ¿cuándo van a lanzar este dulce? Ya está en Estados Unidos, me encanta. Y empiezas a descubrir que hay una conversación y hay un interés y que además hay una oportunidad comercial. Entonces, es un poquito descubrir, es perderse en la data y perderle el miedo. Yo creo que quizás puede ser un poco abrumador al principio, pero también es divertido y muy nerdoso, ¿no? Pero básicamente porque también siempre hay algo muy diferente. Las conversaciones son distintas, las necesidades son distintas y siempre vas a tener que descubrir cuál es esa dolencia o esa oportunidad para poder plantear una contraparte. Y si tú planteas un insight, puedes plantear también una solución. Muy bien. Gente molesta siempre hay en todos lados, ¿no? Eso está muy interesante. ¿Qué pensás acerca del SEO o el SEO? Esto siento yo que en los últimos años ha tomado muchísima relevancia y a veces, bueno, al menos a mí me parece a veces innecesario, a veces siento que pasa también con lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Siento de que está matando la forma en cómo uno suele saber escribir, ¿no? Antes en un periódico te decían, pues escribe esto para llamar la atención de las personas, ¿no? Y ahora es como una formulita en donde el SEO es todo, y si no tenés SEO en tus textos no existís, no llamas la atención, pero no sé, yo a veces descubro textos que me han traído a donde ellos, por obra y gracia de que están bien escritos, no necesariamente porque están cumpliendo con las normas o la fórmula del SEO. Siento que le estamos dando como demasiado peso a escribir muy enfocados hacia esos términos de búsqueda
que hace a escribir textos o realizar productos o contenidos que de verdad llamen la atención, que de verdad te atraigan, que de verdad tengan esa conversación de la que estabas hablando. Porque pues pareciera que nos estamos convirtiendo en autómatas, ¿no? Al escribir todos exactamente los mismos términos para que podamos rankear en Google. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Es muy normal que un medio de comunicación o una plataforma comunicativa o un espacio quiera posicionarse. Todo el mundo quiere que lo escuchen y sobre todo por un tema de ventas. Creo que es completamente normal que esto haya pasado, pero yo no lo criminalizaría. Lo que pasa es que también hay que optimizar los contenidos. Entonces tú tienes que pensar cómo llamar la atención o cómo captar al máximo a estos usuarios, porque también las necesidades o el tiempo de usuario, tú tienes que saber cómo calar. ¿Qué pienso yo que podrías hacer o qué te recomendaría? Oye, si en estos espacios de trabajo no te permiten explayarte, cumple con lo necesario, gánate el pan del día a día y busca tu espacio o créate un espacio para comunicar eso que faltó, por ejemplo, y no criminalizar las nuevas tecnologías, que yo creo que está muy mal esto. Por ejemplo, yo creo que si la persona tiene algo que decir, hay espacios como las notas de LinkedIn, los pools, que son básicamente una nota de blog que puedes compartir, o también un Medium, o si además quieres compartir algo y quieres expresarlo, lánzate un Instagram Live, lánzate un Instagram TV, o incluso el mismo TikTok, que es donde yo creo que ahí termina siendo un error graso el subestimar las plataformas, y lo he visto mucho con TikTok, porque la gente cree que TikTok es, bueno, la gente está bailando, y hay mucho contenido de valor. Lo que pasa es que hay que perderle el miedo. Dentro de TikTok hay gente enseñando a cocinar, hay gente enseñando filosofía, hay gente que hace de todo. Empezar a explorar esos pequeños nichos, y si tú no tienes el espacio con el SEO dentro de tu tribuna laboral, oye, deja esa pequeña inquietud y desarrollala en otro espacio. Desarrollala, y es muy normal. De hecho, es un conocimiento que te sirve, porque después tú dices, oye, si yo tengo que trabajar con SEO, yo lo que haría es que abro un blog o abro mi Medium y le incorporo algunos elementos de SEO para que se posicione, pero también yo me explayo y explico lo que no pude decir. Sí, perdón. ¿Hasta dónde crees que es demasiado? Bueno, justo ahorita voy a compartir una imagen que al principio se me fue, pero ahí está. Mira, ¿hasta dónde el SEO es demasiado? Esta imagen es de una clínica dental que está en El Paso. Para la gente que nos está viendo por primera vez, yo vivo en Ciudad Juárez, en México, pero trabajo en El Paso, Estados Unidos, El Paso, Texas. Cruzo todos los días la frontera. Algún día hablaremos sobre eso, porque es una cosa medio rara que cuando yo llegué aquí a este lugar también me llamó así. Esta es la gran curiosidad de esta frontera. Yo trabajo en la ciudad más segura del mundo y vivo en la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces es una cosa bien, bien rara. Pero bueno, volviendo a esto. Mira, la gente de esta clínica le puso así: Dentist Near Me, que es básicamente una de las búsquedas que uno realiza cuando uno está dentro de Google Maps, y anda buscando algún dentista cercano a tu búsqueda, ¿no? Al lugar donde físicamente te encuentras. Pues estos le pusieron así. Hace 2 meses, poco más o menos, esta fotografía se volvió viral y todo el mundo empezó a comentar, tanto comentarios buenos como comentarios malos. Gente que decía, wow, hey, los que están a cargo del mercadeo de este lugar son unos genios. Y otra gente que empezó a decir, son unos locos, o sea, porque en realidad es posible que esto funcione a nivel muy focalizado, muy localizado dentro del radio donde están estas personas, pero si yo estoy en el oriente del país y estoy buscando Dentist Near Me, y este Dentist Near Me está hasta el occidente del país, yo no voy a cruzar todo el país para ir hasta allá. Entonces ahí estoy perdiendo una oportunidad de poder llamar la atención de los clientes que yo necesito traer. ¿Qué te parece este tipo de cosas? A mí me parece una genialidad. Más allá de cualquier crítica, me parece que básicamente pensaron en una necesidad. Y es que, oye, cuando cuando tengo un dolor de muela, ¿dónde está el dentista cerca de mí? Ahí está. Básicamente, y lejos de, más allá del SEO, lo que pensaron es en cómo solucionar esa necesidad al principio o de forma inmediata.
y es una buena alternativa. Y claro, yo también creo que esto al 1.0, vamos a llamar 1.0 todo lo que sea físico, 2.0 lo digital. Entonces, al 1.0 me parece que está bien, al espacio digital mucho mejor porque además, si ellos tienen su página web, oye, la cantidad de visitas y de interés que deben generar, muy bueno. Claramente, si tienes a gente del otro lado del país, sí puede generar confusión, pero si tú tienes súper mapeado y súper claro dónde queda, no va a generar confusión, sino más bien todo lo que va a generar es un ganar-ganar, desde mi punto de vista. Porque quizás también el mismo truco yo podría haberlo hecho quizás para un gimnasio o un mini market. Yo creo que es una buena alternativa pensando en cómo responder a esa necesidad. Vamos a ver cómo funciona esto. Digo, es la primera vez que yo veo algo similar, aunque en las discusiones apareció otro lugar también en otro lado del país, creo que en Nueva Jersey. Pero fue muy curioso porque la gente cuando le empezó a preguntar a la clínica si esto había logrado algún tipo de impacto en cuanto al volumen de clientes que estaba recibiendo, los encargados del mercadeo de esta página dijeron que todavía no tenían datos suficientes como para poder decir si esto había generado o no. De que les generó, eso sí, publicidad gratuita, se las generó porque todo el mundo empezó a hablar de ellos. Todo el mundo empezó a... yo creo que hasta cierto modo se convirtió como en un punto turístico. Ahora, si eso va a convertir pacientes, que es lo que están buscando ellos, no lo sé, pero al menos la gente se fijó en el lugar y está llegando a tomarse fotografías. Claro, generar un interés. Sí, y ahí está, al menos el cometido, ahí está. Si eso ya va a generar dividendos, no lo sé, pero en el futuro espero que podamos verlo. Qué bueno. Bueno, Daniel, Me parece bien. no sé si te gustaría agregar alguna otra cosita que creas que sea importante considerarla para la gente que nos está viendo, que creas que sea importante. Quisiera añadir por allí, antes de, o sea, no quiero explayarme porque ya, pero sí creo que es importante que no veamos con prejuicio los nuevos espacios y las formas de comunicar. Yo creo que hay muchos prejuicios y la percepción que uno tiene quizás no suele ser versus la información. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tú puedes pensar, oye, a mí me parece que ya la gente no utiliza Facebook. Esa percepción de valor mía quizás no pueda ser real. Si yo quisiera opinar sobre eso en un podcast o quisiera, imagínate que trabajo en una agencia, yo debería buscar una fuente para respaldar esa aseveración. Porque muchas veces dar una opinión de algún tema, por ejemplo, de plataformas o de un hecho particular, tiene mucho más base en un argumento si tú tienes fuentes. Entonces, lo que yo recomendaría siempre es echar una ojeada a algunos temas si te interesa, conocer de primera mano. Y porque me llama mucho la atención, y lo voy a dar un ejemplo que me gusta mucho, me encanta todo lo que tenga que ver con literatura y libros. Entonces, generalmente la gente cree que porque las redes sociales están en alza y porque lo gaming está en alza, la gente no lee. Y es al contrario. Creo que es muy particular el fenómeno que pasa con las redes, con la lectura. Si tú buscas cosas como Bookstagram o Booktuber o BookTok, hay fenómenos de gente de diversos nichos, jóvenes, profesionales, entre otros, hablando de literatura y generando un interés. Y al final lo que la gente quiere es tener un espacio en común para compartir intereses. Entonces yo creo que es bien interesante ese fenómeno y claro, todo en exceso es malo, hay que analizar bien esos fenómenos, pero eso básicamente. Genial, genial. Lo que decís sobre la lectura, yo también tengo una opinión relacionada con eso, que es que yo creo que la gente sí lee, lo que pasa es que no todo lo que lee es de provecho. Y creo que gracias a las redes estamos teniendo unos malos hábitos de lectura, porque ahora mucha gente lo que hace es escanear. Hay una teoría que dicen que escaneamos como en F, como algo así, en donde en realidad no prestamos necesariamente atención a lo que consumimos, sino simplemente estamos escaneando para ver si nos interesa y nos quedamos a terminar de consumir eso. Obviamente, todo depende de qué sean tus intereses, pues
yo, por ejemplo, soy escritor y hace muchos años ya que no leo porque estoy ocupado haciendo otras cosas. Por ejemplo, ahora la producción de contenidos. Mi consumo de lecturas ahora es otro tipo. Mi consumo ahora es más visual, más auditivo, si se quiere. Yo ahora privilegio mucho los libros en audio. ¿Es eso lectura? No lo sé. Pero estoy consumiendo contenidos. Allí te interrumpo y traigo esta pregunta que siempre he visto en Twitter con este prejuicio, que básicamente es gente diciendo, oye, ya la gente no lee libros, sino que ve series. O sea, a mí me parece tan válido que consumas contenido en series, que contenidos diferentes sí, pero lo mismo con los videojuegos. Yo creo que da para un programa entero hablar sobre el fenómeno, pero básicamente no es empezar a tirarle piedras al formato, al nicho. Yo creo que es un fenómeno o es un elemento para analizar a fondo. Sí, ciertamente. Bueno, Daniel, ya para cerrar, nada más me gustaría que pudieras compartir tus redes sociales si hay alguien que desea contratar de tus servicios y evitarse toda la monserga de poder analizar los medios de comunicación a los que está buscando dirigirse, o si tiene algún podcast o algún video en donde gustaría que vos le asesorases, ¿cuál es la forma de contactarte? Pueden buscar mis reseñas de libros en Instagram con Chuck Ritz. Chocle en inglés, Chuck Ritz, con Z al final. En LinkedIn como Little y averiguar un poco más del social listening, que están abiertos a revisarlo. La empresa en la que trabajo se llama Armada Markets, puntualmente se encarga de comercializar todo este tema de escucha digital, y si les interesa a nivel comercial, bueno, acérquense, la puerta está abierta. Y eso, muy agradecido por el espacio, de verdad la conversación fue muy entretenida y espero que se pueda repetir. Excelente, Daniel. De todos modos, vamos a tener los datos de Daniel acá en las notas de este programa. Les agradecemos por habernos escuchado, por estar atentos a lo que estamos haciendo con la Escuela del Podcast y esperamos verlos aquí el próximo viernes. Ha sido un gusto, yo me despido. Saludamos a Félix donde quiera que esté, ojalá que no se haya metido en problemas, pero bueno, un abrazo, gracias y hasta luego.